eh, com- compartir, digamos, saberes, compartir experiencias, y más en otros contextos, ¿no? Yo creo que la criminología eh, es un espacio muy significativo específicamente para unirnos, ¿no? No solamente en los saberes criminológicos, sino también en los distintos contextos sociales, además con todos los cambios importantes que están trayendo nuestras sociedades actuales, ¿no? Lo que nos está obligando necesariamente a pensar en nuevos paradigmas, a pensar en nuevas formas de abordar los fenómenos, y eso tiene de bonito esta ciencia social, ¿bien? Celebro también que estén aquí colegas, criminólogos, y que efectivamente también estén abogados, ¿no? Yo creo que esa ida y vuelta de conocimientos hace que todo sea mucho más rico, ¿no? Tanto que el derecho como tal se nutra de pensar en términos sociológicos, filosóficos, en términos de método científico, y que los criminólogos también, evidentemente, digamos como que estemos bien claros en cuál es la normativa, ¿no? Aunque hoy mis intervenciones últimamente son como muy disruptivas, ¿no? Yo estoy montado como en un paradigma un poco de pensamiento crítico, que me obliga a pensar las cosas de forma diferente, y motivo, ¿no? A que también lo pensemos de igual modo, a que pensemos las cosas como una tercera alternativa siempre, ¿no? Que no tengamos todo por dado, que dudemos de todo. Entonces, un poco por allí es la intención de la charla del día de hoy, ¿no? Eh, Quiero preguntarte, ya que me recuerdes cuánto tiempo tenemos, porque siempre tengo problemas con eso. No, el tiempo que tú gustes. Entonces, adelante, tienes el micrófono abierto para ti, que nos Ah, compartas. bueno, podemos estar 2 horas, podemos estar 3 horas aquí. Si me permites, antes de que continúes, Sí, sí. hacer tu presentación ya formal. Pues como les decía, el doctor Carlos Luis Avendaño Paredes es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es director del Diplomado en Criminología Aplicada de la Universidad Abierta Interamericana. Es investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana. Ha sido, bueno, director de cárcel, delegado de prueba y profesor universitario, además de conferencista. El tema de su conferencia, la actualidad de la criminología y las nuevas corrientes teóricas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, solo aclarar que soy doctorante, la tesis la entrego ya estoy en eso, estoy casi doctor, por la magíster sí, pero ahí vamos. Bien, efectivamente yo soy criminólogo de profesión, realmente venezolano, de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes. Allí me desempeñé, una vez que egresé, en el ámbito carcelario. Fui director de cárcel, apoyé también en políticas públicas de prevención del delito. Fui responsable también de crear programas de formación penitenciarias en la Universidad de la Seguridad. Ahí como que me metí en el tema académico. Fui delegado de prueba, que sería como una suerte, no sé si esa figura, cómo se llama en México, pero es una suerte de perito quizás, dentro del sistema progresivo de las cárceles, para recomendar a los jueces medidas de prelibertad. Es decir, que con equipo multidisciplinario hacíamos valoraciones a privados de libertad. Entonces, bueno, tengo un recorrido un poco heterogéneo en el campo, pero que me ha permitido pues tener quizás un piso de praxis muy significativo para pensar todo esto desde los dos lados, ¿no? Desde el campo, que me tocó estar, y desde la academia también, ¿no? Que ahora, bueno, de alguna manera estoy acá, ¿no? Yo llevo una línea de investigación que tiene que ver con el análisis de políticas criminal, y actualmente estoy incorporándome en otras líneas de investigación que tiene que ver con el análisis de la cibercriminología o los delitos informáticos, y tratar de pensar cómo una ciencia social como la criminología intenta dar algún tipo de respuesta a los fenómenos actuales, ¿no? Que un poco por ahí va la charla de hoy, quizás hacer como un recorrido muy general de lo que es el pensamiento criminológico en quizás distintas épocas. Mi idea es como pensar un poco la actualidad de la criminología, más o menos en dónde estamos parados, y cuál sería
las posibilidades o qué vendría, ¿no? Pensar un poco así en un futuro probable, ¿no? Permítanme compartir eh, aquí una presentación. Me avisen si se ve correctamente. Sí, sí, se alcanza a ver bien. Sí, se ve bien. Bien, genial. En la medida en que voy conversando, les invito a que me interrumpan, ¿no? A que cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, aclaración o incluso desacuerdo, no duden en manifestarlo, que pienso que eso va a ser, que eso es lo que realmente enriquece estos espacios, ¿no? O este ciberespacio. Me estoy, trasladémonos como que si estuviésemos en las antiguas aulas, ¿no? Que estamos juntos, que estamos en una interacción casi íntima, conversando entre amigos, cosas que nos interesan, ¿no? Cosas más allá de que, evidentemente, esto es un curso que ustedes tienen que pasar, como para conversarlo, ¿no? Yo siempre eh, me gusta empezar a pensar en la criminología o en los modos de ver los fenómenos criminales, por supuesto, situándonos todos o derrumbando quizás el primer mito, que es pensar en un delincuente otro, ¿no? Un delincuente raro, extraño o externo, sin pensar que efectivamente cualquiera de nosotros tiene la misma posibilidad de cometer cualquier tipo de hecho, ¿no? De hecho, la globalización y el acceso a datos empíricos cada vez más grandes nos ha demostrado que ya muchas teorías criminológicas tradicionales entran en crisis de por sí, ¿no? Esa idea de pensar, por ejemplo, la criminalidad vinculada a la marginalidad única y exclusivamente, o a la pobreza, o a situaciones eh, sí, digamos, de extrema vulnerabilidad, ¿no? Necesariamente. Hoy en día sabemos, entendemos que el comportamiento delictivo lo cometen todas las clases sociales, incluso las clases medias altas delinquen incluso hasta igual o más que las clases bajas. Hoy en día sabemos que más bien en las clases bajas resulta que hay tasas más significativas de victimización, es decir, la mayoría de robos, hurtos, homicidios, etcétera, generalmente están en los barrios marginados, ¿no? Con lo cual no necesariamente el origen está en estos sectores, sino que es un fenómeno que va y viene, ¿no? Mucho más integral. Entonces eso nos permite empezar a ubicar muchas de las teorías criminológicas en un espacio donde no necesariamente son tan deterministas o en un lugar donde no deberíamos asumirlas de una forma tan, digamos, grande como se ha venido haciendo durante toda la criminología tradicional, ¿no? Hoy en día tenemos muy pocas teorías nuevas, casi nada, de hecho. Seguimos manejando las mismas teorías de los años 50, los años 60, los años 70, con algunas ajustes, algunas modificaciones, etcétera, pero en base a lo mismo. Y siendo una ciencia, que se precie de ser ciencia, de hecho, por eso hay muchos teóricos que dicen, esto no es una ciencia, yo soy lo que piensa que es una ciencia y que tenemos que reivindicarla como tal, pero para que sea ciencia tenemos que hacer ciencia, ¿no? Y hacer ciencia implica empezar a trabajar con el dato empírico, a meternos en el barro, ¿no? A mojarnos eh, a salir al campo y empezar a dar respuestas que sean más o menos satisfactorias a los fenómenos actuales, ¿no? Los pensamientos criminológicos, la criminología tradicional se está quedando muy corta, ¿no? Es decir, las sociedades de hoy en día no son las de los años 70, ni son las mismas sociedades donde se originaron esas teorías, ¿no? Que son la mayoría del mundo anglo. Entonces, la escuela de Chicago, de Estados Unidos, muy bien, no se le quita mérito, no le quiero quitar mérito a todas estas producciones, pero lo que digo es que hoy en día tiene muy poco que decir con los fenómenos criminales actuales y más en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos como características como que brindan una particularidad de escenarios que no son los mismos a cuando se crearon esas teorías, ¿no? Entonces ya por ahí va mi primera perspectiva crítica con respecto a mucho de lo que hay en criminología actualmente, ¿no? El concepto de normalidad, por ejemplo, ¿no? Que se introdujo desde la sociología, y que nos hace pensar efectivamente en cómo fluctúan las sociedades, me parece muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto, para los que no manejan estadística, se llama campana de Gauss y es una forma de representar visualmente cómo se puede distribuir una cantidad de datos. Pero aquí pudiésemos pensar esto como si fuese una sociedad, ¿no? Es decir, pensemos que el punto de normalidad quizás es lo que está en este centro, es decir, lo que la mayoría de las personas hace
la cotidianidad hace la normalidad de alguna forma, ¿no? Lo cotidiano se nos hace común, lo común no se nos hace extraño. Lo que se nos hace extraño tiene que ver con los comportamientos que se ubican en estos extremos, a los que llamamos marginales, ¿no? Pueden haber marginales que pudiésemos indicar que son negativos y otros que son positivos, ¿no? Los positivos, por ejemplo, son personas que se comportan no como la mayoría, pero que no necesariamente su comportamiento, su accionar, su forma de ser y estar genera algún tipo de rechazo o daño necesariamente, ¿no? Si en este grupo cabemos, ¿cuántos conectados? 6 personas conectadas. No sé si alguno de aquí es, por ejemplo, es sacerdote o es religiosa, o es una monja, o es un... Puede haberlo, ¿no? No sé. En otro grupo me sale, ¿no? Yo soy pastor evangélico, bueno, perfecto. Pero si no hay, si hubiese uno, sería un marginal que pudiésemos decir positivo, no necesariamente es que causa un daño como tal. Pero con respecto a nuestro grupo, es un comportamiento desviado, ¿no? No está como que dentro de lo que la mayoría estamos acá, ¿no? Entonces, esa noción de comportamiento desviado es muy importante para empezar a entender cómo el pensamiento criminológico actúa en las diferentes sociedades, en los diferentes momentos históricos. Porque esos comportamientos que son negativos, que están en el otro extremo, es decir, que la mayoría de las personas ve desagradable, rechaza o de alguna manera no tolera, son los que terminan criminalizándose en las leyes penales, ¿no? Son los que terminan tipificándose y a la luz de la capacidad que tiene el Estado entonces de castigar, entran entonces en esta marginalidad también, pero de rechazo, de exclusión social como tal, ¿no? Allí la criminología tradicionalmente ha puesto mucho el foco, y está bien que lo haga y que lo sigamos haciendo, porque nos interesa mucho cómo se van criminalizando ciertos comportamientos, pero tenemos que preguntarnos también por qué se están criminalizando esos comportamientos, ¿no? Porque mucha criminalización ocurre con un proceso anterior que es el prejuicio, ¿no? No necesariamente muchas de estas conductas es que causan daño, sino que hay una concepción de prejuicio, ¿no? De postura, de creencias ante ciertas conductas que mm, pensamos que tenemos que erradicarlas, ¿no? Eso explica por qué, por ejemplo, la homosexualidad fue comportamiento delictivo durante un montón de tiempo y hoy en día hay países todavía donde se castiga con pena de muerte, ¿no? Ese tipo de comportamientos que a la luz de los cambios sociales ya o sea, no tienen sentido, ¿no? Criminalizarlo, pensarlo incluso de forma despectiva, porque las sociedades cambian, ¿no? Lamentablemente las sociedades cambian más rápido que nuestras legislaciones y que nuestras concepciones, muchas veces quedan todavía vestigios de muchos prejuicios, muchas formas de pensar bueno, que hace que las sociedades sean totalmente complejas, ¿bien? Pero esto es un punto de partida importante para empezar a entender los fenómenos de manera, digamos, mucho más integral. Aún así, el fenómeno delictivo, ¿no? Definir el comportamiento delictivo desde un punto de vista amplio es muy complejo. Desde un punto de vista quizás más reduccionista, tiende a ser mucho más simple, ¿no? Si yo le pregunto a los abogados que están acá, ¿quién me puede definir qué es un delito? Se les va a hacer fácil. A ver. Pues es un acto antijurídico, ¿no? Claro. Típico, antijurídico, susceptible de una sanción denominada pena, ¿no? Y sí, tal cual es así, en el sentido más dogmático. Es decir, un comportamiento definido define una conducta que está tipificado en una ley escrita, que está en un ordenamiento que es contrario a la norma, y esto contrario a derecho, contrario a la norma, se vincula mucho con ese deber ser, ¿no? Con ese, lo que la mayoría coincide. Culpable correspondiente, a las cuales corresponde una sanción que se denomina pena. Ahora bien, la base fundamental de esto es quizás la disrupción de normas, ¿no? O el incumplimiento de normas como tal. Eh, si pensamos en cumplimiento de normas, bueno, no sé. ¿Quiénes de los que están aquí nunca han incumplido una norma en su vida? Pero es que ni dicen sí ni no, mira, vale. Nadie. Claro, todos somos a derecho, ejemplos, ¿no? Inmaculados de comportamiento de conducta. Nunca llegaron tarde a ningún lado, nunca se pasaron una luz ni estacionaron donde no debían, ¿no? Toda esta cantidad de normas, rompemos normas todo el tiempo, a cada rato, constantemente.
Por supuesto que los abogados que están acá me han dicho, bueno, profesor, disculpe, pero eso no significa que sea un comportamiento típico antijurídico, ¿no? Susceptible de una sanción denominada pena. No estamos cometiendo delitos. Yo les diría, tienen absolutamente toda la razón. El hecho de incumplir normas, no nos... Sí, adelante. Que como estoy trabajando en un despacho dentro del juzgado, hay muchos abogados que no traen placa y dicen, ay, ¿cómo es posible que no traiga placa si es abogado? Y yo, ay, pues de todas maneras, si son los que más incumplen las normas. Mira, no lo dije yo, lo dice Catena, mentira. Y sí, es decir, incumplimos normas, hasta en el ámbito jurídico, fíjate, ¿no? Que se supone que hay un tema, hay una doma, un lugar donde representamos, ¿no? Al Estado, este dogmatismo, esta cosa, nada, cumplimos normas todo el tiempo. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha incumplido una norma típica antijurídica susceptible de una sanción que se pueda denominar pena? Bueno, ahora menos. Los abogados me van a decir, depende de los países, yo no estoy obligado, ¿no? A declarar en mi propia contra, ¿no? Que yo cometí un delito. Además, esto lo están grabando, así que nada que ver. Y bueno, sí, tienes razón también, ¿no? Que nadie está obligado a confesarse culpable de un hecho delictivo. No van a decir, sí, yo maté dos, tres que me caían mal, no lo vamos a decir. Pero ¿quién de ustedes ha sacado fotocopias, por ejemplo? Que es quizás el ejemplo más claro. Ahí está Wael, Valiente, Caterín, claro. ¿Quién ha sacado fotocopias de libros? Y ustedes están conscientes de que todos los libros hoy en día dicen cualquier reproducción parcial o completa sin la autorización del autor o la editorial acarreará sanciones que están, de la mayoría de los países se recogen, digamos, en los derechos de autor, en la protección de derechos de autor. Bueno, bienvenidos al mundo del delito, o sea, ya está. Cometemos también comportamientos delictivos. Te pueden decir, claro, profesor, está bien, pero yo le saqué copia a un librecito, ¿no? Chiquito, porque tenía que estudiar para la materia de Guael, ¿no? No tenía dinero para comprarme el libro completo. Yo no creo realmente que el autor esté quebrado ni que la editorial se declare en quiebra porque yo saqué una sola copiecita, profesor, ¿no? Y ahí entramos en lo que en criminología llamamos las técnicas de neutralización de Skynet Maxa, ¿no? De alguna forma, cómo tenemos preconcebidos ciertas formas de actuar, pero ya aprendidas de que, bueno, no es para tanto, ¿no? Negamos la víctima, negamos el daño causado, negamos la ilicitud lo ilegal del hecho y nos sentimos bien psicológicamente, dormimos tranquilos y no hay problema, no me siento un bicho raro, un delincuente, ¿no? A propósito de esto, en el mundo carcelario, recuerdo mucho siempre un privado de libertad que me decía, yo robé y sí, yo maté, pero mi compañero de celda la tortura, mata, ese sí es malo, ¿no? Yo no tanto. Entonces, ¿dónde está el límite, no? ¿Dónde ponemos la vara de la concepción de qué es tan malo y qué es tan bueno, ¿no? Estas concepciones morales y éticas evidentemente cambian, depende de las circunstancias. Entonces, a lo que me refiero es que cualquiera de nosotros puede cometer cualquier tipo de comportamiento delictivo si se dan ciertas circunstancias o muchas veces nos ponen en ciertas situaciones donde antes no habíamos estado, en lugares donde tenemos que de alguna manera solucionar de determinada manera, ¿bien? Lo que quiero decir es que el comportamiento delictivo no depende de un otro solamente con ciertos elementos causales o etiológicos que determinan o lo determinan de una determinada manera, ¿no? Que es un poco el pensamiento criminológico que venía del pensamiento positivista, que de alguna manera tiene un vestigio muy importante incluso hasta hoy en día, ¿no? De pensar en el delincuente como un enfermo mental o como qué característica de personalidad debe tener, ¿no? Algún trastorno de personalidad antisocial, una cosa extraña allí que explique cómo es que de repente una mamá o una madrastra decide dar ácido en jugo a una niña de 5 años y causarle la muerte, ¿no? Que por supuesto escandaliza, etcétera, pero uno dice alguna cosa drogada debe estar, ¿no? Lo que en el común denominador sale, ¿no? Y resulta que muchos de estos comportamientos, muchas de estas motivaciones no tienen ni siquiera un rasgo único, ¿no? Yo les puedo asegurar que muchas personas que cometen
actos terroríficos no necesariamente están dentro de algún tipo, no están en el DSM-5 necesariamente. De hecho, y me pasó en el campo, hacíamos valoraciones de todo tipo, con equipos multidisciplinarios, con psicólogos clínicos, etcétera, y están dentro de lo normal. O sea, no hay nada raro. Ni siquiera un historial de familiar delictivo que diga, no, es que lo maltrató el papá, que llegaba borracho, eso que uno ve en Discovery Channel, ¿no? Estas series de que y cuando era niño lo violaron y tal. Entonces, claro, al final, psicópata serial, ¿no? Asesino Sí, serial. bueno, o sea, es normal, ¿no? Decir que personas que tienen trastornos son los que tienden más a hacer delitos, ¿no? Pero pues en Claro. realidad está en general todo. Y sí, y cuando accedemos a los datos mucho más generales, nos conseguimos con casos rarísimos, pero rarísimos en este sentido, ¿no? O sea, que no tenemos nada de dónde agarrarnos decir para explicar el comportamiento, ¿no? Otros casos sí, son total de librito, tienen toda esta cosa completa, etcétera, pero mucho tiene el tema de la exclusión social, ¿no? Por ejemplo, a mí en el campo carcelario me pasaba mucho se reflejó después en un estudio eh, que empezamos a estudiar el tema del el liderazgo carcelario, ¿no? Este tema de los más malos, ¿no? Lo que se hacen líderes carcelarios, que dominan a los demás privados de libertad, etcétera. Y en particularmente el caso de Venezuela, que es el que más conozco, es un liderazgo bastante violento, ¿no? Muchos establecimientos penitenciarios, para el tiempo que hicimos esta investigación, había muchísima corrupción, entraban armas de fuego a los pabellones, entonces eran como manifestaciones muy cruentas de liderazgo, ¿no? Eran estos que iban y mataban o hacían actos así que, qué sé yo, los torturaban a los otros privados de libertad para de alguna manera eh, acentuar el liderazgo a través del miedo y el terror, ¿no? Todas unas cosas así terribles, ¿no? Pero cuando nosotros valorábamos, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos líderes carcelarios negativos, etcétera? Lo que estábamos consiguiendo es que muchos de estos eran las personas más excluidas de los excluidos, los más excluidos de la sociedad, ¿no? Esta gente que ni siquiera tenía papeles de nacimiento. Esta gente que en su discurso decía, mira, yo, mi familia, bueno, o sea, mi mamá me regaló cuando yo era bebé y de ahí en adelante estaba en la calle y fui, nada, criado en la calle, digamos, en la total segregación social, ¿no? Que terminan haciendo toda una vida de exclusión, toda una vida segregaria, efectivamente, cuando no lo que ellos entienden subjetivamente de lo que es valores, familia, etcétera, no es necesariamente lo que entendemos el resto de lo que está en la sociedad y termina entonces manifestando muchos de estos comportamientos totalmente extremos, ¿no? Pasa mucho con el tema del sicariato. El perfil de los sicarios tiende a ser estos excluidos, ¿no? Esta gente que eh, la familia tiende a hacer los carteles o la familia o la forma de vida que tiene que ver con este tipo de actividades delictivas y se forma una suerte de vinculación emocional allí que no es de la sociedad convencional como tal, ¿no? Y no necesariamente es que son psicópatas, ¿no? Que eso es otro ámbito de análisis y de estudio, pero no toda persona que comete actos cruentos, que sean sicarios, necesariamente tienen típicamente los rasgos de personalidad psicopáticas. Entonces, esto nos sitúa en una situación donde tenemos que dar respuestas de otro lugar, ¿no? Tenemos que pensar la etiología criminal, la investigación desde otros lugares como tal, ¿no? Superando mucho este pensamiento que está acá. Siglo XIII, empieza a formarse el Estado, empieza de alguna manera en el pensamiento criminológico de esta época, evidentemente lo que era pecado, lo que era herejía, lo que era contra Dios, era lo que era intolerado, era lo que era perseguido, ¿no? En términos políticos también era así, cuando hay una hegemonía de poder importante y surgen entonces elementos que de alguna manera ponen en riesgo lo que hay en estas clases dominantes, eso termina persiguiéndose y castigándose, ¿no? Desde una perspectiva quizás mucho más pensándolo en términos históricos. Entonces, cuando nace el Estado y se instaura en la Europa, por supuesto, en el Estado europeo, del siglo XIII europeo, específicamente, la primera institución de alguna manera que empieza a poner orden, empieza a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que castigamos, qué no castigamos, por qué castigar o no, es la Inquisición, ¿no? Y que monta de alguna manera toda una estructura que hoy en día la mayoría de todo nuestro sistema de justicia penal tienen vestigios de esto, ¿no? El tema, incluso hasta palabras, ¿no? Lo que es un tribunal, ¿no? Lo que es el juicio, lo que tiene que ver efectivamente con mucho de este pensamiento como tal, ¿no? Por supuesto que
no sé si ustedes tienen conocimiento o han leído, si no, está bueno que lo chequen por allí. El proceso de la civilización es un libro escrito por el sociólogo alemán Norbert Elias, muy interesante, donde él de alguna manera, su tesis principal es que en la medida en que las sociedades se van civilizando, los niveles de violencia van disminuyendo, ¿no? Una teoría que no es tan exactamente así, pero tiene mucho que ver quizás con pensar estas sociedades, ¿no? Estas sociedades antiguas, de cómo se castigaba, cómo se perseguía o cómo eran las dinámicas tan violentas, ¿no? En estas formas de interactuar a las que tenemos hoy en día, que pensamos que son mucho más modernas, etcétera. Tenemos, qué sé yo, los tribunales, y vamos con catering, y vamos con los abogados y resolvemos problemas, conflictos de una forma más civilizada, ¿no? Entonces, él explica que de alguna manera, bueno, eh, el comportamiento delictivo, la violencia, etcétera, se va disminuyendo a la medida en que vamos civilizándonos más, ¿no? Siempre todo entre comillas. Pero bueno, el pensamiento criminológico de esa época luego desencadena en otro tipo, y esto lo paso rapidísimo, no le quiero dar una clase, digamos, historia de la criminología, sino como para ir a ubicar ciertos tips de pensamiento criminológico para donde lo quiero llevar a reflexionar, a pensar, ¿no? Pero bueno, teoría darwiniana, ¿no? Empieza la biología a generar cambios significativos en la concepción de la naturaleza, de la naturaleza de las cosas. Charles Darwin fue muy importante. Creo que fue casi que una teoría bisagra en muchos aspectos, a pesar de que en su época no mucha gente lo tomó en serio. De hecho, nosotros pensamos que los memes son cosas de ahora, ¿no? En esa época habían caricaturas, ¿no? Que ponían a Darwin como mono, etcétera, como burlándose de ese loco que está pensando que vendrá el mono él. Yo fui creado por Dios, ¿no? Pero los científicos de la época, inspirados mucho por este pensamiento realmente revolucionario, empezaron a aplicar también o a pensar estas formas de entender la naturaleza de los seres también en el comportamiento humano, ¿no? Entonces muchos antropólogos, médicos sobre todo, ¿no? De la época, empezaron a tratar de analizar esto. Por supuesto que Lombroso, digamos, César Lombroso quizás fue el más famoso, el más taquillero de la época. Por supuesto que había muchos otros que pensaban, era un pensamiento que estaba con muchos autores, ¿no? Es decir, Lombroso no es que fue el único que pensó esto de esta manera, sino que fue como el más taquillero, como más se popularizó sobre todo por la publicación de su libro y además la participación en congresos internacionales pensando, presentando estos hallazgos que como que le dio una fama internacional importante. Pero había otro, nada, de pensar efectivamente que el comportamiento delictivo tenía un origen totalmente biologicista, ¿no? Que tenía que ver con los procesos incluso evolutivos, ¿no? Pensar que efectivamente quizás una persona mucho más violenta, mucho más agresiva, era mucho más incivilizada, por ende era mucho más salvaje, lo que quería decir era que estaba como involucionada de alguna forma, ¿no? Estaba como en ese proceso de evolución, por supuesto, una lectura no muy bien entendida de la teoría darwiniana, pero me inspiró mucho estas formas de pensar, ¿no? Eh, por supuesto, Lombroso con su horror metodológico garrafal, ¿no? O sea, él analizó a esta gente nada más en las cárceles y manicomios y no hizo lo que hoy entendemos como grupos controles, ¿no? Quizás él hubiese hecho estas comparaciones con gente no delincuente y se hubiese dado cuenta que nada tiene que ver, ¿no? Me inspiró mucho la criminología de la época y incluso fue exportada estos pensamientos criminológicos. De hecho, los primeros países donde se incorporó esta forma de entender la criminología fue México, fue Argentina y fue Brasil, ¿no? En la misma época donde se publica el libro, en el mismo congreso en Italia, donde Lombroso da a conocer sus estudios, estaban presentes personas importantes académicas de México, de Brasil y Argentina, que traen incluso esos pensamientos criminológicos para Latinoamérica, y mucha de la criminología en Latinoamérica empieza a pensarse desde esta perspectiva teórica, ¿no? De estos pensamientos biologicistas, es decir, las escuelas de criminología en Latinoamérica eran un cerebro disecado, ¿no? Huellas dactilares, una suerte de atavismo biológico, de pensar en las cárceles, incluso política criminal, política carcelaria, de tratamiento, de reinserción social, pensado desde estos estándares, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, no sé si les dije, yo me encuentro en Argentina,
eh, mucho de la política criminal o de las cárceles incluso, de hecho fue como cárceles modelo, formas de así, ¿no? Modelo, tratamientos revolucionarios, intervención en cárceles estaba inspirada en todo esto. Y mientras Latinoamérica estaba en esta onda biologicista, en Estados Unidos estaban pasando cosas. Se crea la sociología, muchas de las escuelas sociológicas en Estados Unidos empezaron a hacer estudios desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo con el tema de, imagínense, piensen en la época del Capone, ¿no? Estas crisis económicas importantes estadounidenses, la Gran Depresión, y que generó una ola de comportamientos delictivos bastante significativo, además de todas las olas migratorias, ¿no? Provocadas por las guerras, y que eso empezó a generar situaciones que empezaron a ser abordadas o estudiadas desde la sociología. Así se crea la Escuela de Chicago, también los, digamos, padres de la sociología, Augusto Comte, Durkheim, Max Weber, empiezan a generar estudios también centrales abordando el tema del fenómeno delictivo, y se crea toda una sociología del delito, ¿no? Toda una sociología del comportamiento delictivo, que en Latinoamérica esto llega más tarde, ¿no? Piensa que mientras todo esto está sucediendo en Estados Unidos, en Latinoamérica todavía estamos pensando en los hombrosos, estamos pensando en los cerebros disecados, estamos pensando en el atavismo biológico, en el delincuente loco, en todas estas características que nada tienen que ver, pero que forman parte de las dinámicas, digamos, en los pensamientos criminológicos que estaban surgiendo, ¿no? De la Escuela de Chicago empiezan a crearse un montón de teorías, y hoy en día pudiésemos distinguir 4 grandes paradigmas criminológicos, ¿bien? Que no los voy a describir, por supuesto, todos, pero simplemente voy a dar algunos tips interesantes que pudiese ayudarnos a ubicar muchos de los pensamientos criminológicos de las épocas, ¿no? El primero, muy interesante, es el paradigma del libre albedrío, ¿no? Este primero que está acá. El paradigma del libre albedrío a mí me parece muy interesante porque primero, tiene un vestigio muy importante de la escuela clásica, ¿no? De esta, de esta idea de la Santa Inquisición, ¿no? Yo lo ubico mucho aquí a nivel de imagen, y muchos de nuestros sistemas de justicia penal están montados en este paradigma, ¿no? Lo cual es un llamado de atención a los que están estudiando derecho penal, ¿no? Los abogados, etcétera, a que ubiquemos ciertos pensamientos, que quizás este es el aporte de la criminología, un poco deslocalizar mucho de lo que damos por sentado para pensar un poco más allá, ¿no? Pero el libre albedrío básicamente lo que dice es nada, todo individuo conoce cuáles son las limitaciones que tiene, es decir, conoce lo que es bueno y lo que es malo, y simplemente decide cometer delito. Como es una decisión personal, lo que debería suceder y lo que sucede entonces es que hay una medida, de alguna manera, coercitiva, es decir, le corresponde una pena, una sanción penal, una suerte de forma de castigo moderno, ¿no? Además, para que tenga un efecto disuasorio, ¿no? Es decir, que otros individuos desestimen la idea de cometer delito en función a las penas ejemplarizantes, se me da esa palabra siempre, ¿no? A estas penas ejemplares que le queremos aplicar a una persona que cometió delito. Hoy en día, si tenemos un problema delictivo en cualquiera de nuestros países, es decir, empiezan los medios de comunicación de repente a ubicar un problema delictivo, una determinada modalidad delictiva, un modus operandi, etcétera, etcétera, la primera respuesta o lo más común que hay como respuesta política es una modificación penal. Decimos nada, modifiquemos la pena, ¿no? Pongamos más años de prisión para ese tipo de delictivo, que no salga libre nunca, pena efectiva, que si tiene libertad condicional se la quitamos o lo hacemos más difícil, es decir, endurecemos la sanción penal con la esperanza y la idea de que el comportamiento delictivo vaya a disminuir simplemente porque las personas que cometen delitos se asustan. Y la realidad empírica es que no existe realmente una prevención de este tipo, no hay una prevención disuasoria. Las personas que cometen delito no andan por allí buscando los códigos penales, revisándolo como si fuesen un menú, a ver qué pena tiene más, qué pena tiene menos, para ellos no cometer eso no pasa en la vida real, eso no pasa en el campo. Esto quiere decir que no importa cuán duros seamos en las penas o cuántas reformas penales hagamos, mucho más duro el delito, es muy probable que no se mueva, no se disminuya por ese tipo de acciones de forma aislada solamente. El origen de este paradigma es decir, nada, el deseo, y está muy ligado a la concepción religiosa, ¿no? Fíjense que en la concepción religiosa está el tema del pecado y el deseo, ¿no? O la tentación.
Entonces el deseo te lleva a la tentación te lleva al pecado. En este sentido, más o menos ese pensamiento se traslada a esto, ¿no? Acá se dice, nada, las personas que tienen necesidades sexuales, necesidades de tener dinero, entonces para satisfacer esas necesidades, como no lo hacen de forma legítima, o no pueden hacerlo de forma legítima, van a la forma ilegal. Entonces lo que hacen es que nada, quiero sentirme bien, quiero tener dinero, voy y robo. Y ya está. Es más complejo que eso, pero este paradigma está montado en eso. Por eso la culpabilidad, digamos, en términos de responsabilidad, está en el individuo única y exclusivamente. Ya está. No tiene dinero, trabaja. Y ya está, ¿no? Y si es por eso, bueno, las personas, y viene este discurso, ¿no? Las personas de bien que sí trabajamos, tenemos nuestras cosas, no tenemos derecho a que venga otro y no las quite, ¿no? Entonces, estos clips, estos elementos, tips importantes en los discursos, es muy importante rescatarlos a la luz de hacer análisis más interesantes, más no sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá que quieran hacer. De mi parte, ninguno, todo bien. Gracias. Genial. El paradigma, Catherine, vi que bueno, los otros paradigmas nacen quizás de otra concepción. El paradigma científico nace de la sociología, nace de la psicología, es decir, es un compendio de varias teorías de distintos enfoques que tratan de pensar el comportamiento delictivo también, ¿no? Acá sí nos vamos a lo científico, aquí nos vamos a estas sociologías, ¿no? A la escuela de Chicago, por ejemplo. Si alguien no sabe de lo que hablo, me puede decir también, no, profesor, que es la escuela de Chicago, que es eso es Max Weber, que es Norbert Elias. Porque a veces, como estoy como que pensando que esto es como 1 hora y media, estoy como rápido en el pantallazo. No, tranquilo, sí, tranquilo. No, igual dicen aquí, date 3 horas ahí. No, no tanto. 3 horas, Con calma, dice. explica bien todo. Yo me puedo estar horas aquí, tú me apasionas, así que no les aconsejo que me dé tanta libertad. Póngame límite. Entonces, bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos traje como algunos ejemplos de teorías criminológicas que pueden caber en algunos de estos paradigmas, como para ilustrarlo mejor, ¿no? Pensar de lo que ustedes ubiquen o entiendan más o menos de dónde la criminología está realizando algunas explicaciones del comportamiento delictivo, ¿bien? El paradigma del conflicto social, muy interesante, a mi modo de ver, viene de un paradigma donde surge también, que no les conté eso en la parte histórica, de donde surge el tema de la criminología crítica, por ejemplo, ¿no? Y básicamente, la criminología, al igual que las ciencias sociales, en general está en crisis. Las ciencias sociales hoy en día están en crisis y la criminología como ya tiene rato en crisis, ¿no? De hecho, hay como grandes hitos de crisis importantes que tiene que ver con estos temas etiológicos, ¿no? De cuando nos quedamos sin respuestas, ¿no? Y este paradigma muy positivista o muy cientificista entra en crisis, sobre todo en la década de los 60, de los 70, cuando a la luz de estas sociologías empieza a pensarse también el fenómeno delictivo desde otras perspectivas, ¿no? También inspirados en la teoría marxista, por ejemplo, en la teoría de la lucha de clases, es decir, en pensar en los elementos estructurales de la sociedad que de alguna manera generan muchos de los conflictos que hay hoy en día, ¿no? Por supuesto que Marx hay que leerlo, yo siempre insto a Marx a leerlo como el cientista social, como el filósofo y como el gran genio que fue en su momento histórico, ¿no? Para entender a Marx hay que leer y estudiar a Marx. No les recomiendo que escuchen o lean los que hablan de Marx, ¿no? Porque hay mucha distorsión en sus ideas originales y después eso se fue politizando y hay todo un tema de politización en los discursos que uno los lee o uno los escucha y cuando uno estudia Marx, uno dice, pero esto que dice este señor nunca lo escribió, lo dijo Marx. Él dice que es marxista y que el marxismo, bien, y tomaron eso por un lado, que tiene muchas vertientes. Es interesante si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? De los discursos ideológicos. Pero en este sentido, hablar de la teoría marxista, ¿no? En términos mucho más puros, es otra cosa. Es hablar efectivamente de lo que escribió, analizó, quizás desde la metodología
de Marx, que fue quizás su gran aporte a la sociedad, que es el materialismo histórico, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en la corriente filosófica del materialismo histórico, tiene herramientas para pensar los fenómenos sociales actuales de una forma extraordinaria, ¿no? Marx nunca escribió, por ejemplo, ninguna teoría del delito, ni nada que ver, nada que ver. Pero sí su crítica, ¿no?, neurálgica al capitalismo da muchos elementos para pensar cómo se criminaliza desde otra perspectiva y cómo los entes de poder tienen una influencia importante, ¿no? Les voy a poner un ejemplo claro. Bueno, el ejemplo de Marx que utilizó en sus escritos tiene que ver con el ejemplo, por ejemplo, de la leña caída de los campesinos, ¿no? Él describe efectivamente que en Europa muchos campesinos recogían leña caída del suelo, bueno, para su nada, cocinar, para calentarse, etcétera, etcétera, ¿no? En un determinado momento se establece como propiedad privada un importante, eh, digamos, una cantidad importante de terreno y se consideró como propiedad privada todo lo que estaba en ese terreno. Los campesinos que entraban allí de forma natural, como lo hacían siempre, a recoger leña caída, fueron encarcelados y fueron acusados del robo de leña caída, ¿no? Entonces Marx señala y dice, mira, fíjense cómo se inventó un nuevo delito, cómo se inventa el delito, ¿no? En función de la clase dominante, ¿no? Estos grupos que se denominaron entonces burguesía, lo cual es muy interesante y tiene mucho que ver con pensar también el fenómeno delictivo como una estrategia, una herramienta que de alguna manera reivindica una clase social en función de la defensa social de la otra, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, pero esto pasó en nada, eso pasó fue allá, ¿no? Con los leñas caídas, y sí, está bien, la lógica del capital, que de alguna manera privilegia a unos en detrimento de otros, incluso utilizando la ley como un mecanismo, digamos, al servicio de los poderosos, ¿no? Está bien, pero pensemos hoy en día, ¿no? Cómo se criminalizan a veces comportamientos, ¿no? Pensemos de repente en un país X donde en un discurso político, de pronto todos los problemas de ese país están achacados a un comportamiento que tiene tiempo realizándose y que no hay evidencia empírica, objetiva, efectivamente, que vincule eso con los problemas, ¿no? Entonces el problema en un determinado país de repente se lo empezó a achacar a unas personas que llegaban ilegalmente. Entonces la migración es el problema. Entonces empezaron a generarse un discurso donde los males, ¿no?, eran de los que pasaban la frontera de forma ilegal. Incluso llegaron a decir, están llegando violadores, nos están llegando asesinos, no llega la mejor gente, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que un comportamiento, una acción que típicamente era una falta que cuando mucho lo que generaba era una deportación, pasó a ser un delito federal. Se legisló en consecuencia. Entonces todos los migrantes ahora que pasaban a Estados Unidos, ahora estaban cometiendo un delito federal, incluso si pasaba con niños, se les separaban los niños, ellos pasaban un procedimiento judicial, eran encarcelados, los niños eran puestos por allá en una cosa rara, después hubo denuncias de abusos sexuales, todo un desastre, pero la culpa era efectivamente de estos, ¿no? De estos que no tienen nada que ver objetivamente, pero que el discurso del poderoso, ¿no? Fíjense, se trae entonces la ley a servicio de el que está allí. Y ustedes dirán, entonces la teoría marxista tiene vigencia o no tiene vigencia, ¿no? Para pensar entonces cómo se entiende el delito desde la creación de leyes, desde lo jurídico. Ahí nace la criminología crítica, ¿no? Digamos, no ubica la etiología delictiva en el individuo, sino las instituciones. Los criminólogos críticos dijeron, ya va, vamos a organizar esto aquí, un momento, porque tenemos sistemas de justicia, digamos, totalmente lejos de la realidad, no responden, desactualizados totalmente, no dan de justicia no tienen casi nada, sino que no funcionan, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo estamos tratando el tema de la criminalidad. Empezaron a enfocarse a estudiar los sistemas de justicia específicamente. Empezaron a estudiar cómo se crean las leyes. Empezaron a estudiar las instituciones primero. Entonces, los criminólogos críticos de este pensamiento dicen, nada, si logramos transformaciones sociales importantes, institucionales, reformas, que logren un sistema de justicia justo realmente,
y aún así se cometen delitos, ahí sí entonces vamos a poner la lupa entonces en el comportamiento en los individuos, pero mientras tanto resolvamos lo institucional, que es un desastre ya de por sí, ¿no? Yo recuerdo en una conferencia en Venezuela, Gabriel Ignacio Nitúa es un criminólogo crítico argentino muy significativo, importante. De hecho, les recomiendo mucho un libro que él tiene, que es Historia de los Pensamientos Criminológicos. Es extraordinario porque tiene una perspectiva histórica bien interesante. Él se dedica mucho a la historia de la criminología. Y en una conferencia le preguntaron, ¿cómo hacemos para eliminar el homicidio? ¿No? Y él respondió de una forma que a mí me pareció genial, pero muy interesante a la luz de este paradigma. Él dice, eliminar el homicidio en cualquier país es sumamente fácil. Todos nos quedamos, ¿what? Más o menos, ¿cuál sería la fórmula, la política criminal que tenemos que implantar? Él dice, nada, eliminen del Código Penal delito de homicidio, ya está. Y tiene razón, es verdad. Si no lo tipificamos como delito, se acabó, Lógicamente tiene razón. ya, es fácil. Porque claro, se dedica a las instituciones, ¿no? Y de alguna forma lo que dicen es nada, muchos de los delitos son inventados. Mucho de la criminalización tiene que ver con la necesidad de colocar en las legislaciones los prejuicios que ya tenemos, ¿no? Entonces, en un momento dado, quizás era mucho más claro históricamente que el delincuente era el pobre, el feo, ¿no? El negro, el que no cabía quizás dentro de lo que se concebía o lo que tiene el poder hegemónico en ese momento, que sería la burguesía o la clase alta, etcétera. O sea, si no era blanco, bonito, de apellido Smith, ¿no? Era sospechoso. Entonces ese de alguna forma hay que encerrarlo. O que trabaje, ¿no? Y que no esté ocioso, que tiene que ver con la revolución industrial, ojo, cuando empiezan todos estos cambios sociales importantes, empiezan a haber desocupados, los campesinos los despojan de las tierras, tienen que irse a trabajar, juro, está el cambio de manufactura a la industria, quedaron en la calle muchos, entonces el ocio era criminalizado, porque o sea, no puede estar en la calle haciendo nada, eso es delito, ¿no? O De se hecho, pone a trabajar, o no. todavía se sigue viendo eso. Porque, o Perfecto, sea, Catherine, no esa es la es de idea. que digas, ay, sí, te ponen a ver cuál de todos fue el que te acosó o te robó. Y dices, ay, está uno en traje, está uno, y está el otro así Claro, todo lleno, mugroso y todo. Ay, pues el mugroso, obviamente, mugroso, lo más rápido, es ¿no? más Ajá. fácil. O sea, Y todavía no ojo, es de que antes, era antes. ojo, que el dato empírico que nos da este paradigma criminológico, de la criminología crítica, cuando nosotros analizamos los sistemas de justicia penal, tenemos datos fehacientes, empíricos, donde nos habla de una doble velocidad. Es decir, es mucho más fácil condenar a una persona vulnerable que a una persona que tiene poder de reclamo, aún cometiendo el mismo delito. Mientras la persona que tiene poder de reclamo, lo puede decir Catherine, que trabaja en un sistema, quien tiene la posibilidad de contratarse un buen abogado, un buen sistema de defensa, tiene menos probabilidad de estar privado de libertad o condenarse que aquel que no tiene ni idea, ¿no? Aquel que no sabe ni dónde, de qué es eso, ni de lo que le están hablando. Y le asigna a un defensor público de pronto que está apurado, ¿no? Que tiene un millón de casos encima y pasa como muchos países latinoamericanos que le dicen, mira, lo más fácil aquí es un juicio abreviado, usted asuma la culpa, diga que sí, que fue, y ya en 3 años le van a dar la pena mínima y en un poquitos años ya está en la calle. Es lo más rápido. Si no, nos vamos a tener que ir a un juicio que te va a durar 3 años, 4 años, tú te verás. Y mucha de esta gente vulnerable, confiando en el profesional que tiene al frente, al doctor, está bien, asumimos los hechos y muchas veces no lo hicieron, ¿no? Muchas veces no fueron responsables del hecho, pero están ahí en el sistema, caen en el sistema y entre más vulnerable eres, más difícil es salir del sistema. Entonces allí se reivindica Sí. nuevamente la crítica marxista, ¿no? O sea, no es loco esto, no es descabellado pensar desde la perspectiva crítica nuestro sistema de justicia y nuestras formas de interactuar desde este lado. Y ojo, que ningún sistema de justicia del país es nada, ninguno funciona bien, ni siquiera el estadounidense que se vende, ¿no? Como que el sistema, y uno lo ve en las películas, entonces del tribunal y la cosa, ¿no? Y resulta que la investigación empírica criminológica nos demuestra que más del 80% de los casos judiciales en Estados Unidos se resuelven con juicios abreviados. Es decir, es una tranza que se hace con el fiscal y el juez, así cuadrando, etcétera. O sea, que esta idea de que el tribunal y la cosa se da en menos del 20% de los casos. Y hay una sobre representación en las cárceles norteamericanas
de latinos, de afrodescendientes y de personas vulnerables. Lo mismo que pasa en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, además, que tienen penas locas, en el sentido de que son un sistema muy punitivo, que de formas de daño, delitos muy simples, tienen penas muy largas, que ojo, que desde la perspectiva de la criminología, de esta forma de pensar, incluso las formas neoliberales de hoy en día, pudiese dar respuesta. Yo no sé si ustedes saben que las cárceles en Estados Unidos son privadas, ¿no? Y que hay grandes monopolios, como 2 o 3 grandes monopolios que tienen el control de las concesiones de las cárceles privadas en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Y que esas empresas cotizan en la bolsa. Así como los memes. ¿A qué edad te enteraste que las empresas que gestionan las cárceles en Estados Unidos cotizan en la bolsa? Es decir, que les conviene mucho, ¿no? Que haya mucha población privada de libertad. Las tasas de encarcelamiento de Estados Unidos están sobre gran parte de la media de muchos países, y las penas son muy largas. Para que las cárceles sean rentables, las concesiones tienen que ser largas. Entonces, hay ahí inmerso un montón de cosas, de variables que tenemos que tener en cuenta para entender los sistemas de justicia, para entender la política criminal y para entender cómo se está respondiendo al comportamiento delictivo desde las instituciones. Sí, de Ojo. hecho, y nosotros vimos un video donde nos mostraban las cárceles, creo que era de Argentina, que estaban bien bonitas y que tenían ahí su propio banco y que así, o sea, como un hotel y así 5 estrellas. Y decían que qué opinaban del el sistema punitivo de México y pues decían, es un asco, es un asco. Yo no entiendo cómo puede ser así, por eso hay muchos delincuentes y cosas así. Y ahí nada más era cierto tiempo, sin importar el delito que hayas cometido, nada más era un cierto tiempo y ya, o sea, libre. No creo que O sea sea en que Argentina, pero hay sistemas así, ¿no? De hecho, los países nórdicos, en Finlandia, todas estas cosas te presentan una cárcel que es un hotel, más o menos, 4 ajá, creo estrellas, que sí ¿no? era de Finlandia, es que no me acuerdo muy bien Sí, de esos dónde sí era. están allí, ¿no? Que tienen un sistema Ajá, diferente, sí, las penas no son tan largas, ¿ok? ajá. Que Eh, supuestamente el único, como que tu único castigo que tenías era perder tu libertad por cierto tiempo, por cometer un delito. Era lo único que tenías. sí, lo que pasa es que es un sistema progresivo mucho más, es diferente. Y que es interesante, porque ¿qué tiene que ver eso? Es como al revés del tema punitivo, ¿no? Que de hecho es una de las propuestas que hay en líneas generales cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con las cárceles, no? ¿Y qué hacer? Hay muchas alternativas realmente. El tema carcelario es un tema importante que no escapa de estas lógicas. De hecho, nos metemos con Foucault, con otras formas, ¿no? La cárcel es un fracaso de que se creó eh, y se sigue usando, ¿no? Que es un poco la reflexión que les traigo ahorita cuando hablemos sobre el estado actual de la criminología. Pero tiene que ver efectivamente con cómo pensar lo punitivo, ¿no? Yo conversaba en estos días con un profesor en materia de carcelaria. Él decía que el problema de las cárceles no está en lo penitenciario, está en el sistema de justicia, está en el sistema penal, ¿no? Porque quien dictamina efectivamente que la sanción va a ser la privación de la libertad del sistema de justicia, es lo penal, no lo penitenciario. Entonces, lo penitenciario se va a resolver en función a lo que resolvamos con lo penal. O sea, hay que empezar a pensar lo penal desde una mirada diferente, ¿no? En España, él estaba haciendo el seguimiento en Cataluña, estaba empezando a hacer un piloto donde para pensar el sistema progresivo al revés, es decir, en ciertos casos, por ejemplo, delincuentes primarios, tipos de delitos comunes, en lugar de la privación de libertad como pena por excelencia, por siempre, hacerlo al revés, es decir, vamos a empezar con una libertad condicional, ¿no? Con ciertas cosas que tenga que cumplir, que tenga que efectivamente hacer, tiene que estudiar, tiene que ir a terapia, qué sé yo, pero empieza con libertad condicional. En la medida en que si no la va cumpliendo, entonces vamos a régimen abierto, lo encerramos un poco más, y si no cumple, entonces va a la privación de libertad. Y no al revés como lo hacemos nosotros, que vamos, primero lo encerramos, lo excluimos, lo segregamos, lo dañamos, porque los efectos psicológicos, sociales, de la privación de la libertad son graves. Entonces, lo dañamos ahí, lo ponemos en contacto con otras personas que cometen delitos, ¿no? Como para que haga especialización en maestría y doctorado en el comportamiento delictivo, y después lo vamos a intentar sacar a la reinsertarse a la sociedad
lo cual es una locura. ¿Cómo vamos a enseñar a alguien que está en sociedad excluido, no? No tiene sentido eso. Pero pensarlo al revés, a mi modo de ver, tiene un sentido bastante interesante. Empezamos con libertad condicional y lo vamos encerrando en la medida en que sí es peligroso, digamos. Para mí la privación de libertad tiene que aplicarse en casos donde efectivamente estamos seguros de que esta persona va a cometer un daño a sí mismo o a los demás. Que tenga la certeza. Si no tengo la certeza, vamos a aplicar otra forma. Ahora anda a convencer a los políticos de tu país y anda a convencer a los medios de comunicación, ¿no? Y anda a convencer al común, ¿no? A la señora de los memes, a la señora que replica la fake news en las redes sociales, si esto le parece una buena idea, ¿no? Que es un tema de No, pues sí hormiga. está complicado. Y está complicado, yo no lo veo imposible. Yo creo que en la medida en que empecemos a difundir opiniones informadas, pudiésemos llegar a generar un cambio importante, ¿no? Por eso, para mí la difusión de la criminología desde esta perspectiva crítica es fundamental en todos los escenarios. Para mí todas las carreras de ciencias sociales, políticas, tienen que ver criminología eh, necesariamente para que sea mucho, para que haya mucho menos resistencia, quizás cuando se proponga implementar este tipo de cambios, ¿no? Es un pensamiento utópico mío. Y que la criminología que se dé sea una criminología también actualizada, porque muchas carreras de abogacía, de derecho, no sé, en México, uno ve el pénsul, no ven criminología en líneas generales, y cuando ven criminología es como una materia optativa por allí, y lo que hay es lombroso. Y uno dice, o sea, basta, ¿no? Lombroso histórico, una cosa ahí que pasó, pero no es lo que hay que discutir, debatir en una materia de criminología en cualquier carrera. Lo que hay que pensar y debatir son estas cosas de la actualidad y cómo pensar los fenómenos sociales, las interacciones sociales vinculadas al daño, a lo delictivo, ¿no? Es mi modo de ver. Igual por ahí me van a decir, profesor, usted no tiene idea de lo que está diciendo, y yo le diré, bueno, puede ser. Dudemos de todo. Duden hasta lo que yo les digo, ojo. De eso basa la perspectiva, de eso se basa la perspectiva crítica. Les digo perspectiva crítica y pensamiento crítico, que no es lo mismo decir criminología crítica puramente, ¿no? Porque la criminología crítica también tiene sus crisis, y también tiene sus límites, y también tiene sus problemas. Y el problema principal es que la mayoría de las propuestas de la criminología crítica, que de hecho muchos se fueron a una criminología también radical, ¿no? Hay de todo los colores y las gamas aquí. Los criminólogos radicales dicen, nada, tiremos todo por la ventana, se acabó esto, hasta que no haya una revolución completa y quitemos el sistema neoliberal capitalista, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces queda uno así como que, y entonces, mientras tanto, ¿no? Como que, ¿qué hacemos, no? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la criminología crítica, la imposibilidad de operativizar muchas de sus propuestas. Y también que muchos se quedaron en un ámbito totalmente teórico y no aterrizan a la parte empírica. Entonces, al no aterrizar a la parte empírica, quizás, a mi modo de ver, esto es un pensamiento muy mío, probablemente porque muchos de los criminólogos críticos vienen del ámbito de la ciencia jurídica, ¿no? Que se forman como criminólogos y piensan los jurídicos de allí, y hay un cierto sesgo, quizás involuntario, en, en la no aplicación mucho de la investigación empírica que vendría de la sociología o de otras estrategias, ¿no? De hecho, una de las cosas que hace la criminología crítica es negar absolutamente todo el tema positivista de lo hecho anteriormente. Entonces, toda esta idea cientificista, los números, la estadística, lo empírico, la investigación como tal, es descartada por los criminólogos críticos de hecho. Y eso para mí es un error grave porque los deja sin desnudos, digamos, sin herramientas para operativizar y para probar empíricamente muchas de sus propuestas. Pero bueno, esa es otra crítica que yo les adelanto, muchachos, que conmigo es un problema porque yo no estoy muy bien ubicado en los paradigmas científicos y soy criticado por todos lados, ¿no? Lo cual a mí me parece una cosa buena, pero qué sé yo. Los criminólogos quizás más tradicionales, más positivistas, o ponerle de alguna manera, ¿no? Los que están más formados desde la criminología norteamericana, que ve mucho la estadística, más o menos ese es el perfil que hay en la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes, me tildan como que yo estoy muy contaminado con la criminología crítica. Y los criminólogos críticos de aquí de Argentina, etcétera, ya me tildan de positivista porque porque también veo estadística y SPSS, entonces me critican por todos lados. Alguien me dijo, debes estar haciendo las cosas bien, entonces yo prefiero pensar eso, de que quizás ser disruptivo
porque la idea es esa, ¿no? Empezar a no casarnos con formas dogmáticas de mirar las ciencias sociales, sino que empezar a integrar cosas. Entonces, en la medida que seamos más integrativos, yo creo que van a haber muchas cosas por hacer, ¿no? Pues ese es el problema, ¿no? Porque siempre nos quieren llevar por una línea así. Y Sí, pues uno dice, ¿cómo vamos a poder llevar? Pero si no está bien, si no está bien. claro. Nosotros nos Yo, queremos ir por otro lado yo y soy obviamente disruptivo ahí en ese sentido. Ahí no te nos banco, dejan. banco. Sí. Guael, ¿vas a decir algo ahí? Te doy la Sí, manito así. ahorita que decías de las percepciones que tienen de ti en Venezuela y en Argentina, probablemente conozcas a Carlos Elbert, él es de Argentina y es un autor de hace ya muchos años de libros básicos de criminología. Entonces, cuando tuve la oportunidad de traerlo acá a México a algunos congresos y ya tener la oportunidad de platicar con él directamente, luego de haber leído sus libros, por lo menos unos 4, le pregunté que si él se consideraba crítico y dijo que sí, que él era criminólogo crítico. Le dije, pero ¿cómo? Si yo en sus libros lo leo como un criminólogo positivista. Entonces fue como que un golpe el que recibió cuando le hice ese comentario. No, le insultaste duro. Y dijo, pues necesito volver a leer mis libros porque como considerando de esa manera. Y le dije, bueno, pues yo lo veo aquí como etiológico positivista. Entonces quedó serio después un tiempo, yo creo, reflexionando sobre esa percepción que tenía de él. Sí, sí. Es complejo, claro, porque se odian. Eso es otra cosa y es un problema. Vamos a ver que tiene incluso las ciencias sociales, ¿no? Esta idea de decir, no, bueno, yo soy criminólogo, encasillarse en una determinada forma de pensamiento hace que empecemos a crear sesgos también con esas formas de pensamiento. Y eso estanca la ciencia. Y eso, a mi modo de ver, pasa con las ciencias sociales. Es decir, los sociólogos, por ejemplo, tienden a crear o a proponer sus teorías, a proponer sus investigaciones desde la sociología y para la sociología. No se meten en otros ámbitos, ¿no? Y escriben para sociólogos y hablan para sociólogos y esto se lo leen entonces su propio campo y ya está, y se queda en el campo de conocimiento, ¿no? Hablando a propósito sociológicamente como los campos de Bourdieu, la teoría de Bourdieu. Entonces se quedan allí y no interactúan con otra gente, ¿no? Entonces los antropólogos hacen etnografías extraordinarias, hacen elementos etnográficos, están creando teorías, etcétera, pero no se hablan con los sociólogos. Porque qué mal hacen los sociólogos la investigación, los etnógrafos somos los que hacemos investigación de verdad. Y hacen lo mismo, y la psicología hace lo mismo. No se hablan. Y eso para mí es grave porque al no hablarse se están sesgando y están quizás quitando la posibilidad de que haya un cambio paradigmático importante y las ciencias sociales dejen de estar en crisis. No tenemos teorías nuevas paradigmáticas hoy ni en sociología, ni en antropología, no hay nada nuevo, ¿no? Todos son las mismas teorías clásicas. Entonces hay una crisis allí de estancamiento dura y brutal. La criminología también está un poco en esto, ¿ok? A pesar de que en la criminología tenemos cierta ventaja de que por lo menos nos pasamos la frontera. Es decir, leemos sociología, leemos antropología, leemos tal, 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 pero hay una línea que a mí yo la veo sospechosa de cierta manera con ciertas corrientes de criminólogos y de la criminología que tiende a promover la criminología como un campo también así único. Entonces los criminólogos somos nosotros, los leemos nosotros, los criminólogos nosotros y los demás no. Yo digo, no, o sea, estamos cayendo en la misma, ¿no? La misma dinámica que nos está estancando como tal. Entonces, criminología solo para criminólogos. ¿Por qué? O sea, tenemos sociólogos haciendo criminología muy buena, es decir, que ellos no lo llaman así. De hecho, hay muchos sociólogos que hacen criminología y no se llaman criminólogos, pero todos sus trabajos tienen que ver con la sociología del delito, se meten a pensar los fenómenos criminales, es criminología, ¿no? Igual con antropólogos. Yo conozco acá antropólogos que hacen etnografía en las cárceles, que hacen etnografía en bandas delictivas, que hacen etnografía en el campo directo trabajando con la delincuencia organizada. Se meten así estudios etnográficos ahí en el campo como tal. Pero yo dice, no, yo soy un antropólogo estudiando el fenómeno, no soy criminólogo. Entonces, yo pienso que la criminología es un campo del conocimiento donde cabe todo aquel que haga criminología y además es rico esto, porque al tener diferentes perspectivas vamos a enriquecer mucho. O sea, hay muchas cosas que no leemos necesariamente y es difícil leerlo todo, o sea, conocerlo todo y saberlo todo de toda la ciencia, absolutamente imposible. Por eso necesitamos estos espacios de interacción para actualizarnos. Pero bueno, esto es una perspectiva mía, por ahí muchos también me caen encima. No, entonces usted
está desvalorando la criminología, ¿cómo? No la estoy desvalorando, la quiero enriquecer de todo lo que hacemos criminología. Pero bueno, ahí por ahí me caen también a palo, bueno, ni modo. Yo sigo para adelante pensando, yo digo, bueno, estoy como que en un espacio donde como académico, yo creo que eso es una de las cosas lindas que da la academia, cuando puedes hacer y decir lo que tú quieras, ya está, ¿no? Como que no, no estás condicionado, que tengas que una sola línea, que estamos en este grupo, pensamos así, está bien, pero qué sé yo, podemos pensar un poco distinto. Por eso yo siempre animo a eso, no sé, no sé si es bueno que me hagan caso, pero creo que es mucho más rico. El otro paradigma que tiene que ver con las interacciones es mucho más integral, ¿no? Aquí entran teorías mucho más novedosas, etcétera. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Eh, no, yo voy a ir cortando un poco. No los voy a hablar de las teorías criminológicas que les traje para cada paradigma, porque me interesa más hacer enfoque en lo actual y lo nuevo, ¿no? Porque les comento y les adelanto que estoy consiguiendo un nicho donde sí me estoy sintiendo muy bien, que probablemente me voy a definir en una corriente criminológica, que no va a ser ni crítica ni positivista, sino hay una alternativa tercera por allí que está muy interesante, me está copando mucho, me está entusiasmando y creo que mis trabajos van a empezar a ser por allí. Ya se las voy a contar un poco. Lo cierto es que les quiero decir, bueno, ¿cuál es el estado actual de la criminología? Con todo esto que hemos hablado, ¿qué piensan ustedes cómo estamos en criminología? Si conocen algo o qué perciben. Aquí el que sabe más es Joel, él sí es egresado de licenciatura en criminología, y los Genial. demás, como son licenciados en Derecho, me comentan que llevaron alguna materia. Pero a ver, Joel, ¿qué opinas? O cualquier otro que guste opinar, Sí, cualquier adelante. otro. Bueno, de mi parte, yo considero que la criminología es una ciencia muy importante hoy en día en la sociedad, ya que abarca varios aspectos que algunas pues, materias, ¿no? Eh, Nosotros los criminólogos vemos las situaciones de todos los aspectos, ya que tomamos en cuenta varios puntos como puede ser la víctima, el delincuente, la delincuencia. Y por ejemplo, el derecho o la psicología solo se basan en un aspecto y no toman en cuenta todo. Muy bien, Joel. Muy institucional, Joel, mira. Bien, bien institucional, Joel. Muy bien. Ponele que es así, Joel. Yo dudo hasta las definiciones clásicas tradicionales que nos brindan los libros de criminología como tal. Sí, digamos, hay una intención efectivamente de ver los fenómenos de distintos puntos de vista. No sé si todos los criminólogos logramos verlo todo desde todos lados. Yo tengo mis dudas. Hay ciertos sesgos también, incluso formativos, de formas de entender los fenómenos, ¿no? Y tampoco creo que los psicólogos, los abogados vean todos de una misma perspectiva. Hay mucha integralidad en todas las ciencias sociales. Pero lo que me refiero, cuando quizás para hacer una valoración así como muy cruda de la criminología, como muy ilustrativa quizás, yo me voy a basar en lo que dice o dijo en una oportunidad el criminólogo Chris Eskridge, que es un criminólogo norteamericano, y él valoraba el estado actual de la criminología y lo comparaba mucho con la medicina en sus inicios, ¿no? La medicina en sus inicios, pensemos en bueno, no sé, el siglo XIV, XV, XVI, por ahí, em, cuando estaba muy, muy rudimentario, ¿no? Entonces, muchos de los tratamientos que se daban en la época realmente empeoraban a la gente y las mataba, pero eso era lo que había, ¿no? La técnica, por ejemplo, del sangrado. Entonces, mucha gente que tenía malaria, por ejemplo, le aplicaba el sangrado. El sangrado era, nada, hacerlo sangrar un rato, porque se entendía que de alguna manera se drenaba la enfermedad, se drenaba lo que lo pudiese estar causando y eso mejoraba a las personas, lo que hacía era matarlas, ¿no? Entonces, y por supuesto esto de una perspectiva, de una mirada muy como clínica, ¿no? Muy hospitalaria, que es más o menos la mirada que hay con los sistemas carcelarios hoy en día. Como estamos hablando de la sanción por excelencia en todos nuestros países, que es la pena privativa de libertad.
que se ejecuta a través de la institución cárcel. Entonces, estamos aplicando de alguna forma un remedio que empeora la situación delictiva, criminal, personal y en todas las sociedades. En la medida que las personas pasen más tiempo privadas de libertad, hay mayor probabilidad de reincidencia en comportamientos delictivos. En la medida en que las personas pasen más tiempo privadas de libertad, hay menos probabilidad de reinserción social. En la medida que la persona, de hecho, ya es privada de libertad, es estigmatizada socialmente y disminuyen en un porcentaje muy importante la posibilidad de conseguir un empleo adecuado, un empleo correcto, un empleo en cualquier empresa, digamos, idónea, porque tiene antecedentes penales. Y al tener antecedentes penales, estás automáticamente excluido de muchos espacios en la propia vida social. Entonces estamos aplicando remedios que empeoran total y absolutamente, ¿no? Y todo por una concepción de un paradigma criminológico de libre albedrío, de lo cual es muy difícil desprendernos, a menos que empecemos a pensar lo penal desde otros espacios, ¿no? Escrit habla de que, bueno, una de las cosas importantes quizás que pudiésemos comenzar a hacer para empezar a generar cambios significativos en los paradigmas sociales en función a la criminología es estas tres ideas, ¿no? Primero, en ampliar programas de formación en distintas universidades, en todos los países, como para que generar saberes de criminología que permitan que las personas tengan menos resistencia a la hora de pensar reformas, ¿no? Adoptar esta perspectiva interdisciplinaria sobre la criminología académica y los estudios de criminal justice, sería la traducción acá. La incorporación sistemática también de evaluaciones fundamentadas en evidencia, tanto en criminología académica como en la política criminal. Y esto para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que, y bueno, lo sabemos que estudiamos, que conocemos por lo menos de método científico, que lo ideal es hacer correctos diagnósticos. Lo ideal es tener evidencia empírica objetiva y en base a esa evidencia empezar a tomar decisiones, empezar a crear políticas públicas, ¿no? Y muchas veces esa evidencia empírica, el problema es que a lo mejor la propuesta no está en línea, a veces ideológica, con muchos discursos que se generan incluso en lo político, ¿no? Cuando un político gana las elecciones diciendo en su discurso que lo que va a hacer es darle la guerra a la delincuencia, por ejemplo, ser irreductible y ser cada vez más punitivo, y lo votan por eso, cuando de repente uno le presenta una evidencia empírica donde dice, mira, lo ideal no es ser tan punitivo porque no, la evidencia empírica nos dice que eso causa mucho más problemas, es complejo que lo tomen como una política real, ¿no? Entonces, esa lucha entre lo político, lo académico, la evidencia empírica, la construcción de política criminal es un malabarismo bien complicado que todavía hoy en día es de difícil solución en ese sentido, ¿no? Entonces, en líneas generales, ¿qué podemos decir? Bueno, en toda la sociedad existen reglas y pautas de comportamiento que ponen límite a sus miembros. Todos los individuos emiten algunas conductas desviadas, por supuesto, de las normas, como lo vimos al principio. Los sistemas de control social formal sancionan generalmente algunos infractores más débiles y vulnerables. Esto es lo que hay, digamos, a nivel empírico, lo que pudiésemos decir como principios criminológicos derivados haciendo este diagnóstico, ¿no? De lo que hay. El individuo que es sancionado por el sistema penal y segregado refuerza su condición de excluido. Las teorías criminológicas planteadas y contrastadas tienen debilidades en la explicación general del delito. Esto es otra cosa que quizás no hice mucho foco, pero no tenemos una teoría que explique todos los comportamientos delictivos en líneas generales. No hay una teoría macro del delito. Probablemente no exista tampoco. Yo no creo que lleguemos a esos niveles. Y muchas de las teorías criminológicas que estamos utilizando hoy en día, como lo dije al principio, sobre todo del contexto anglo y de los años 50 y 60 o 70, a mi modo de ver, tienen muy poco que decir sobre nuestro contexto latinoamericano. Es decir, que hay una falencia grave, importante de nueva criminología o nuevos enfoques teóricos que surjan para explicar nuestros fenómenos actuales. Se han comenzado a desarrollar criminología específica, igual tiene una participación importante, como la criminología clínica, forense, feminista, entre otras, ¿no? Una suerte de pensar la criminología en términos disciplinares, ¿no? Yo tengo mis dudas de que quizás estemos, de que sea un camino loable en este momento de la criminología, porque como que estamos volviendo a un estado del arte importante o una forma de concebir teológicamente o epistemológicamente la propia ciencia. Entonces,
hay que resolver eso para empezar, y a partir de ahí me parece empezar a disgregar un poco más, ¿no? Un poco pensando en el riesgo que pudiese haber de la mayor segregación de la ciencia, que puede, digamos, no contribuir a que no sigamos estancados. Pero a nivel profesional sí es muy importante que empecemos los criminólogos a ocupar espacio en todo ámbito donde se amerite pensar el fenómeno social o las interacciones sociales, en las escuelas, en las empresas, en los bancos, bueno, en todos lados, y no solo lo tradicional que es cárcel, ¿no? Uno ve a los criminólogos siempre en las cárceles o en la policía o en prevención del delito, ¿no? Sino que pensar efectivamente en otras formas de mirar, y que allí existan criminólogos para pensarlo. Ese sí es un camino importante, muy viable, muy interesante, porque como vamos a ver un poquito más adelante, hay un montón de cosas, hay un montón de comportamientos, hay un montón de fenómenos que están surgiendo y que están naciendo, que no están tipificados necesariamente en los códigos penales, pero sí causan daños importantes. Y esto hay que capturarlo y pensarlo científicamente para analizar nuestras sociedades actuales. Y ahí la criminología tiene mucho que decir, o tendría mucho que decir, ¿no? Existen investigadores, bueno, que dejaron de buscar el origen del delito y se concentran en la reducción de sus efectos, ¿no? Acá yo les traigo básicamente algunas críticas que quise sintetizar a la corriente de la criminología crítica, como para hacer la cosa, esta charla un poco más picante también, y como que haya elementos aquí de debate interesante, ¿no? Porque ya los había adelantado un poco, ¿no? Una de las cosas de la criminología crítica, uno de los de lo que tiene, es que en su momento, como se concibe efectivamente, desde la perspectiva marxista, muchos autores en distintos ámbitos eh, empezaron a tener una postura de independencia epistemológica con lo que ya había, ¿no? Que eso fue lo que le llamaron efectivamente la crítica, ¿no? Critiquemos lo que hay. Entonces hay un rechazo de todo lo que es el positivismo criminológico, ¿no? Todo el paradigma teológico de los precedentes teóricos de la desviación, toda esta sociología, etcétera. Hay una suerte de desprecio de todo esto. Yo creo que no hay que tener desprecio efectivamente de todo esto, porque hay que reivindicar muchos de esos esfuerzos teóricos y muchos de los métodos que utilizaron para llegar a esas conclusiones. A mi modo de ver, lo que hay que hacer es utilizar muchas de esas metodologías para continuar haciendo criminología nueva. O sea, no posicionarnos en un rechazo a los métodos, sino que más bien ver la forma de cómo incorporar esos métodos sin los sesgos que quizás estemos identificando para generar nuevas cosas. Pero eso tiene mucho en la impronta de la criminología crítica en términos generales, ¿no? Sobre todo la crítica europea. eh, es muy común, ¿no? Que se posiciona con este new complex, con estas nuevas formas de entenderlo, ¿no? Y siempre con la idea de decir algo nuevo, ¿no? Algo, posicionando algo nuevo sobre la criminología. Por ejemplo, aquí en Argentina, y muchos criminólogos críticos de acá, han publicado libros para decir, bueno, la nueva criminología, ¿no? Que empezó con Berkley también en Europa, y se trasladó para acá como a hacer cosas nuevas, ¿no? Jung y toda esta gente. Incluso publicaron acá un libro que se llama la criminología latinoamericana, una nueva criminología latinoamericana. Y lo que hay es una perspectiva crítica, que para mí no es nueva realmente. No es una nueva criminología lo que están haciendo. Pero bueno, se publica así por esta idea de posicionarse como en algo nuevo, ¿no? Una cosa diferente. Esto de lo diferente. Pero su paradigma no es tan, si no hay una teoría de criminología crítica como tal. Lo que han postulado en términos de criminología crítica tampoco es que satisface mucho el tema del campo como tal. Entonces, queda con elementos, digamos, con poca coherencia, e incurren en muchas paradojas que son difíciles de solucionar. Entonces, es una de las cosas que tiene eso, ¿no? Otros elementos tienen que ver con muchas contradicciones que tiene la criminología crítica, con referente a la desviación. eh, Otro elemento que puede ser aquí pensando en voz alta y acordándome de esto, lo que puede ser lo que le pasó al compañero que le hiciste la acotación, a él, de que es criminólogo crítico, pero hay muchos elementos teológicos en lo que hace. Y es que
Es decir, la criminología crítica asumió el marxismo, digamos, puro como su forma de hacer criminología. Y ya la perspectiva marxista tiene implícita elementos etiológicos. Es decir, que ya al decir que son marxistas, asumieron lo etiológico. O sea, no pueden, digamos, desprenderse también de esas formas de perspectiva, ¿no? Que no lo hagan consciente. Entonces, son cosas que hay, ¿no? Lo otro es el problema este del monoteísmo de la criminología crítica, ¿no? Eh, Esto de hablar de una criminología crítica, eh, tenemos que hablar de irreductiblemente de una pluralidad de ideas, absolutamente. Es decir, no hay una criminología crítica. Hay un montón de pensamientos criminológicos que pueden inscribirse dentro de la criminología crítica, pero que incluso tienen hasta posturas contradictorias. Ya solo podemos ampliar, asumir a todo lo que conocemos de criminología. Entonces, esta idea de pensarlo de una forma mucho más integral, todo lo que es el ámbito criminológico, a mi modo de ver, creo que es el camino importante, ¿no? Entonces, claro, hay crisis en la criminología crítica, tiene una crisis importante prácticamente de su creación y no hay una forma muy interesante de acoplarlo. Hay una nueva tendencia a la criminología que para mí ha sido un descubrimiento bastante importante, porque como les digo, me está copando mucho y creo que me voy a ir por acá, que nace en Inglaterra originalmente, que hay dos grandes ya escuelas, una en Inglaterra, otra se está formando en España, en Latinoamérica está empezando a ver en Perú, en Bolivia, a raíz de un congreso que se hizo ahí, empezaron a generarse una nueva rama de la criminología que tiene una matriz sociológica, es decir, que no niega el método científico, la utilización de estadísticas, de investigaciones empíricas, con lo que se denomina la criminología cultural, que tiene una mirada antropológica, que tiene una mirada muy etnográfica. Y decidió ocuparse efectivamente de estos temas de la criminología, ¿no? La criminología cultural es una rama de la criminología que se denomina así, sociológicamente ilustrada, pero se elabora y se crea originalmente en Inglaterra a partir de los años 90, o sea, realmente es muy reciente, si nos ponemos a pensar en los paradigmas criminológicos y en dónde han surgido todos estos pensamientos, ¿no? Entonces, la idea básica de la criminología cultural es la de investigar y analizar el delito como un resultado de un proceso sociocultural. Y esto es muy interesante, ya partimos bien en modo de ver, ¿no? Es decir, como resultado de la interacción o como resultado de las complejas interacciones sociales, ¿no? Donde se incluye lo legal, lo político, lo mediático, lo económico, lo social, lo sociológico, todo, como un todo. Y esto para mí es perfectamente correcto, porque en las sociedades actuales no podemos mirar los fenómenos con variables aisladas, forman parte de un todo que tenemos que ver desde un punto de vista sociocultural. Bien, entonces ellos se inspiraron, ¿no?, en las ideas de Becker, de Maxa, de Cohen y Stuart Hall, que es el principal, digamos, impulsor de una nueva corriente que es el ultrarrealismo criminológico, que todavía escribe y tiene una corriente muy interesante. Esta criminología cultural inglesa pretende entonces contraponerse a esta visión administrativa, lo que se llama la criminología administrativa, ¿no? Esto que está ligada quizás única y exclusivamente a los intereses de la política actual, ¿no? De esta criminología que decimos, bueno, yo hago un plan de prevención del delito en función de hasta la propia lógica política que existe, ya está, como para que se aplique. O la receta, digamos, por excelencia, que es las tácticas de estrategia situacional para prevención del delito, ya está. Ponemos más patrullaje policial, ponemos cámaras, ponemos los lugares bonitos, ¿no? Esta criminología y ya está, ¿no? Esto es lo que se le llama la criminología administrativa. Y de la criminología contemporánea, ¿no? Analizar el fenómeno del delito en todas sus posibles facetas, con particular atención a los aspectos socialmente y culturalmente construidos, ¿no? Entonces, los exponentes de estas corrientes realmente quieren hacer hincapié en el hecho de que el delito es un fenómeno complejo, multifacético, donde sus varias percepciones y representaciones colectivas juegan un rol fundamental. Entonces, esto es muy interesante porque dio origen a la que hoy en día se está conociendo como una rama de la criminología nueva, que es el ultrarrealismo criminológico, ¿no? Que tiene un marco teórico, filosófico y metodológico que podría ayudar a muchos de los criminólogos a esclarecer lo que nos rodea, pero en elementos contextuales, ¿no? A mí lo que me gusta de esta corriente es que es muy fenomenológica, es decir, está pensada para pensar los fenómenos desde el contexto
en el que están ocurriendo, ¿no? Por eso tiene esa mirada muy antropológica. Es decir, el método por excelencia que utilizan los criminólogos ultrarrealistas es la etnografía. Es decir, vamos a dar explicaciones a nuestros propios contextos sociales y culturales en la medida en que el fenómeno está pasando actualmente. Esta mirada antropológica tiende a posponer la teoría. Es decir, no voy predispuesto con una teoría a pensar los fenómenos, sino que la teoría va creada desde el propio contexto. Entonces, es una mirada metodológica incluso diferente. Entonces, ¿por qué? Porque a la luz de los cambios sociales tan vertiginosos que estamos teniendo en todas las sociedades, es muy importante tener a la mano formas etiológicas, metodológicas, formas de pensar que vayan a la par a los cambios sociales, ¿no? Es decir, no me sirve pensar hoy el fenómeno cyborg, por ejemplo, con las teorías de los años 70, 60 como tal. De hecho, hay una nueva corriente de la criminología que está denominándose criminología cyborg también, ¿no? Nosotros ya hoy en día somos un ente cyborg, entendido como la imbricación de hombre-máquina. De hecho, esta clase, este espacio es un ejemplo de nosotros cyborgs. Es decir, nosotros estamos aquí, nada, pegados a la máquina, somos la máquina. Ustedes no me están oyendo a mí, ni me están viendo mi rostro. A ustedes les está llegando y simplemente el resultado de complejas resultados de operaciones matemáticas. Ya está. Que están interpretando mi voz desde este lado, pasan por un complejo algoritmo y les está reproduciendo a ustedes como mi voz y como mi rostro. Pero no soy yo, soy un ente, un avatar, un ente cyborg que está en el ciberespacio, que está en ningún lugar y que está en todos los lugares, igual que ustedes. En diferentes usos horarios, no importa. Estamos sincronizados en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, ya eso genera un cambio social importante. De hecho, una de las cosas que a mí me interesa hoy en día analizar y estudiar es esto, cuáles son los cambios sociales que están ocurriendo mediados por la tecnología. Entendiendo que ya conseguimos pareja por Tinder, que tenemos relaciones sexuales por videollamadas, que las propias interacciones sexuales sociales, básicas, ligadas, por ejemplo, al sexo, ya cambió totalmente con nuestro escenario y la pandemia lo propició mucho más. Entonces, ¿cómo es esta nueva sociedad, ¿no? de hoy en día? ¿Cómo es esta nueva forma de interactuar? Y ahí, como entendemos desde esta perspectiva que el delito forma parte de complejas interacciones sociales, las complejas ciberinteracciones también van a generar delito. Por ende, la criminología tiene que decir o le interesa estudiar los cambios sociales en todos los ámbitos. ¿Bien? Una sociedad que tiende a lo líquido, recomendadísimo, Bauman, ¿no? Y Lopovetsky, que no los han leído, y sobre todo para los criminólogos, muy importante empezar en las sociedades líquidas y las sociedades ligeras, ¿no? Porque da un marco referencial desde la sociología muy interesante para entender los fenómenos actuales. El delito, del delito al daño social, que es un cambio de paradigma incluso epistemológico. O sea, entender los fenómenos de la criminalidad no como el delito pensado como la descripción que tenemos del derecho penal, sino pensar en el daño social, en las conductas que causan y generan daño, porque allí se amplía la mirada y vamos a incorporar, analizar un montón de comportamientos que no están tipificados necesariamente, pero que son interesantes para entender los cambios sociales y la dinámica de los daños, y que probablemente muchos de esos comportamientos terminen criminalizándose. Pero ya vamos a tener un camino andado en su análisis, en sus complejidades, ¿no? Y por supuesto toda la desafección política o los problemas que tienen toda la interacción política y que está vinculado directamente a la criminología, el aumento del populismo punitivo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de utilizar desde el lenguaje político, pensar en sus potenciales votantes y creer que la sociedad es mucho más punitiva que lo que realmente es. Por ende, dirigir acciones de política pública siempre a lo punitivo, cuando ya sabemos que genera más daño y genera más problemas que los que resuelve. Pero tiende a hacer una mirada punitivista también con todos los discursos que se ameritan, ¿no? E incluso en la emergencia de los populismos actuales hoy en día, que el populismo puede ser de derecha o de izquierda, o puede ser una cosa totalmente rara, imbrincada, pero que tiene elementos bien particulares que ponen el foco en los más medias, que ponen el foco en lo que probablemente quieran la mayoría o en discursos muy disruptivos, muy poco elaborados, ¿no? Piensen en Bolsonaro, piensen en, no sé,
otro líder populista mundial, Joris Bolson, de Inglaterra, perdón, se me fue el nombre ahora, tuve un lapsus. Eh, bueno, Boris, amigo Boris por allá, y otros políticos que no necesariamente son de derecha, sino de izquierda, que tienen otro discurso, ¿no? En Latinoamérica, Chávez, por ejemplo, fue un líder populista de librito, AMLO, quizás en México puede estar dentro de las categorías de populismo también, pero que dentro, pues no solamente el populismo como líder pensado en teoría política, sino el populismo penal pensado en la política criminal dirigida a lo que se cree que son las masas, ¿no? Endurecimiento del rigor de la pena, búsqueda de venganza comunitaria, ¿no? Excesiva confianza en el jus puniendi respecto a los sistemas de garantía del propio sistema, ¿no? Esta idea de que nada, el derecho del Estado a castigar por encima de otras formas de vincularse como tal, ¿no? Esta doble velocidad en los sistemas que yo lo venía comentando, el sistema es mucho más rápido para condenar y castigar a las personas o a los delitos comunes, al delincuente común, o a la persona más vulnerable que a los poderosos, ¿no? Este sentimiento de inseguridad ciudadana y de miedo al delito, que es otro ámbito de conocimiento muy interesante también, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con los miedos exacerbados sobre la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina las tasas delictivas, no sé cómo están en México actualmente las tasas de homicidio, por ejemplo, pero acá están por debajo de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene una masa poblacional importante, andará por los 9, 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es gigantesca, habrán, no sé, 10 homicidios al año, ¿no? No, acá en México lo que sobresale son los feminicidios. Hay muchísimos feminicidios últimamente. Sí, igual ahí hay que tener un ojo, porque allá hay un efecto importante mediático, porque si bien es cierto que los feminicidios van aumentando, y eso sí es importante, lo que más se comete son homicidios. Es decir, quienes más mueren son hombres que mujeres, que no le quita mérito, evidentemente, importancia a que los femicidios van en aumento. Pero allá hay un tema, una precisión muy importante que siempre es interesante hacer a la luz de pensar la criminología con enfoque de género, pero analizando las estadísticas en su contexto como tal, ¿no? Es decir, es importante, van en aumento los femicidios, incluso en toda Latinoamérica, y eso es alarmante, pero siguen muriendo, se siguen cometiendo en tasa, en número, más homicidios, ¿no? Y en el nivel mundial, la tendencia es así. Pero lo que quiero decir, o lo que voy, es que acá en Argentina hay una percepción de inseguridad terrible. Gente que se está yendo a Argentina porque los están matando. Yo digo, 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Venezuela habían 50 homicidios por cada 100.000 habitantes hace poco, ¿no? Uno cuando está en el mundo estadístico, uno ve, bueno, hay mucho hoy bajo comparado con qué, ¿no? Pero la percepción de seguridad e inseguridad tiene un lugar importante en esto, ¿no? El paradigma también, el protagonismo de la comunidad, ¿no? El protagonismo como en contra de la delincuencia y la expansión de la seguridad privada. Se están utilizando muchas tácticas ahora de prevención comunitaria, por ejemplo. Entonces nos unimos los vecinos, hacemos grupos de chat, grupos de Telegram, todos nos unimos y lo que hace eso es un efecto paradójico, porque viven con más inseguridad, con sentimientos de más inseguridad que realmente la que hay porque están mucho más pendientes del tema de cuidarse y otro montón de situaciones. Wael. Sí, aquí en México, desde hace entre 5 o 10 años, con motivos de poderme equivocar, pero diariamente hay puede ser 80 y 100 homicidios al día, que eso nos da entre 1,500 a 2,000 a lo que es al mes. Y con esa tendencia llevamos muchos años. Entonces aquí sí es pues, muy fuerte. Y no hablo ya a nivel estado, pues a los estados o las provincias para que nos entendamos mejor. Puede ser de Nuevo León, el Estado de México, Veracruz en ocasiones, Michoacán, como que va cierta tendencia cambiando, pero suelen ser los estados que se han mantenido en esa tendencia. Tamaulipas también, y desde hace muchos años. Claro. A lo que voy es que de pronto en esos estados, cuando alguien dice la delincuencia me da miedo, digamos está justificada. Al contrario, cuando acá, que hay 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la persona tenga la misma percepción de inseguridad que en México, por ejemplo. Entonces, esa disparidad, ¿no? Entre el dato duro, objetivo,
Y la percepción es lo que interesa mucho porque influye mucho también en las políticas de punitividad, de punitivismo, de inseguridad o la política criminal. Entonces, ahí es cuando hablo de que es interesante hacer correctos diagnósticos para efectivamente orientar correctas políticas, pero bueno, pasa con eso, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que tienen que ser abordadas a la luz de cambios sociales, ¿no? Yo les prometo que esta es la última así densa que coloco y vamos a, como a conversar un poco sobre todo esto, porque yo sé que hay mucha información y los voy a tosigar de mucha información y es complicado digerir todo, ¿no? Pero esta es como la idea epistemológica del ultrarrealismo criminológico que hasta ahora me está gustando mucho, esta línea. Probablemente de aquí a un tiempo Yair me pregunta, ¿y usted de dónde? Bueno, yo sí soy ultrarrealista criminológico. No sé, hasta ahora voy por ahí. Entonces, claro, ¿cuáles son los elementos epistemológicos de esta corriente? Primero, pensar la pseudo pacificación, ¿no? Recuerden que yo les hablé de Norbert Elias y del proceso de la civilización al principio de la clase. Si no se acuerdan, bueno, pues lo checan, pero le dije que es muy interesante el proceso de la civilización de Norbert Elias, cuando su tesis dice que en la medida en que las sociedades se van civilizando, va disminuyendo la violencia. ¿Bien? Y en esta corriente epistemológica, y yo estoy muy de acuerdo con eso, y muchos autores que han de alguna manera desmontado parcialmente la teoría de Norbert Elias, porque dice, mira, la violencia realmente no ha disminuido con el paso del tiempo. Lo que ha hecho es que se ha tecnificado. O sea, el castigo se ha adaptado a las nuevas estructuras del mercado. Entonces, si antes teníamos el cadalso y antes hacíamos una, un espectáculo público en la plaza desmembrando gente, hoy en día tenemos cárceles, como lo dijo Catherine, ¿no? Yo vi una cárcel muy bonita, ¿no? Parece un hotel, y la gente va, y qué bien y qué chévere, ¿no? Y resulta lo que ha cambiado es la tecnificación, es decir, la violencia ha pasado a manos del Estado, pero no es que ha disminuido, lo que ha hecho es cambiado de lugar y se ha cambiado de forma y de maneras de interactuar, porque tenemos violencias de Estado, tenemos abusos policiales, tenemos un montón de situaciones también que no nos hace ver necesariamente muy civilizados, si lo analizamos en términos concretos como tal. Entonces, pensar esta pseudo pacificación va directo al siguiente renglón, que es el daño social, y esto es muy interesante, porque es lo que le veníamos comentando, ¿no? Cambiar del paradigma del delito al daño social nos ayuda a pensar en formas de pseudo pacificación, no formas de ejercer violencia que no necesariamente van a estar tipificados. Yo les voy a pasar un enlace, te voy a pasar un enlace ya a él para que se los comparta si les interesa. Hace poco hicimos una jornada internacional de criminología acá en la Universidad Abierta Interamericana, donde trabajo. Invité a los teóricos importantes del ultrarrealismo criminológico español para que hablaran de esto y a su vez una de las ponencias se centró en Venezuela en el tema del daño causado por las sanciones norteamericanas, lo que es las sanciones unilaterales a Venezuela, ¿no? Las sanciones económicas, que no está tipificado en ningún lado, de hecho y tampoco están justificados en ningún lado, ¿no? Ahí la profesora dio una clase magistral de Derecho Internacional donde dice, no hay ningún instrumento jurídico internacional que avale que un país haga sanciones económicas o imponga sanciones económicas a otro. El único ente que puede aplicar sanciones, si acaso, es la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, más nadie. Tiene una autoridad realmente legal, moral, ética, o sea que eso es una cosa que un país porque tiene el sistema SWIFT de la mano y tiene el poder de hacerlo, dice, bueno, se me ocurrió sancionar a otro país y le causa un daño terrible económico, ¿no? De escasez, un montón de lo que pasa con Cuba también, las sanciones a Rusia, o sea, todo este tema de las sanciones es un ejemplo importante de crímenes de masa, que pudiésemos llamarlo así, que no están tipificados y que entran dentro de este daño social. Entonces, pensado así, fíjense lo que abre el campo para que la criminología tenga algo que decir en muchas de estas situaciones, ¿no? Daños ambientales, por ejemplo, que eso sí está un poco más tipificado en muchas legislaciones, el daño al medio ambiente, esta criminología verde, qué sé yo, o estos colores que se le ponen ahora a la criminología, ¿no? El azul, entonces vamos con la ONU, la verde, qué sé yo. Pero desde el punto de vista epistemológico es muy interesante verlo así, ¿no? Desde el paradigma del daño social.
El otro elemento epistemológico tiene que ver con esta idea de la libertad especial, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este pensamiento que viene mucho del neoliberalismo realmente, ¿no? De aquello de la individualidad, aquello de mis derechos individuales, ¿no? Aquello de decir que por defender mis intereses individuales, o satisfacer mis requerimientos de éxito social, pero a costa del perjudicar a otros o el daño a otros, ¿no? Bajo esta lógica del neoliberal como tal, ¿no? En estos días estaba escuchando a algún policía, no recuerdo de qué estado en Estados Unidos, que dice nada, si llega un ladrón o está cerca de la casa, usted lo mata, está bien muerto, mátelo. Usen armas, compren armas. De hecho, a la policía le vamos a dar clase a los que compren armas para que disparen bien y no fallen, ¿no? Ese tema de la propiedad privada de mi cosa y yo mato al otro porque estoy defendiendo esa lógica, ¿no? De que tiene esta lógica neoliberal allí, pero que está generando un montón de situaciones terribles, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos, que tiene todos los países industrializados, siempre es el que tiene mayores tasas delictivas y mayores cosas locas. Siempre hay un tiroteo, mataron en la escuela masivamente entonces todo está ligado a la circulación de armas de fuego, pero ni locos pensar ¿no? en el control de armas, porque mi derecho individual a comprarme lo que yo quiera, inclusive una pistola 9 milímetros, una bazooka o una .50 que se puede comprar tranquilamente en Estados Unidos. Entonces, por poner un ejemplo, pero esta epistemología nos ayuda efectivamente a pensar las dinámicas sociales de otras formas y también el método, cómo una nueva forma de investigar en criminología realmente, ¿no? Primero porque tiene como prioridad utilizar las etnografías complejas. Etnografías complejas es no las etnografías tradicionales que se utilizan mucho en la antropología de Malinowski, ¿no? De ir a la comunidad y estar años, tiempo allá con un librito, no, porque hoy en día hay etnografías instantáneas, se están haciendo etnografías digitales. Estamos en otra época de la investigación como tal. Estudios donde, por ejemplo, me hago un perfil de Tinder, por ejemplo, y me meto en Tinder a investigar etnográficamente cuáles son los riesgos asociados a la utilización de ese tipo de aplicaciones, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo real de criminalización, de victimización o de situaciones incómodas que están en las redes sociales? Y se meten efectivamente a estudiar eso desde el campo. Hay un montón de cosas, ¿no? Con esta postura analítica y algo que se enmarca mucho en esta corriente criminológica y a mí me encanta y me fascina. De hecho, lo aplico mucho en mis estudios, en mi tesis y en los estudios que hago, que es la utilización de los MIG métodos. O sea, no encasillarnos en la metodología cuantitativa como norma máxima, porque yo pienso que los números y la estadística es lo más objetivo que hay en el mundo, cuando está lleno de sesgos también, o sea, tiene limitaciones, y además apostar también por metodologías cualitativas. Y no solamente eso, sino que juntar las conclusiones, juntar las formas, es decir, que yo pueda hacerme una encuesta y además pueda diseñarme entrevistas a profundidad o focus group en un fenómeno como tal, que yo pueda analizar estadísticas con fuentes secundarias para darme una idea de un fenómeno, pero aún así ir al campo y trabajar las subjetividades del propio actor que está en el medio como tal y que eso amplíe enormemente efectivamente todos los saberes y las conclusiones que yo pueda obtener. Para mí es una complementación metodológica que hoy en día es muy necesaria y va por encima, está demostrado que se utiliza y que se puede hacer porque tenemos muchos metodólogos también que son así de estos enquistados, ¿no? En esta forma de decir, no, lo cuantitativo y lo cualitativo son dos formas diferentes, son dos ámbitos, no se pueden mezclar, eso no se hace, no, sí se hace, señores, hagan mix métodos que abre la posibilidad de hacer cosas extraordinariamente importantes, ¿ok? Lo que les estaba comentando como para ir concluyendo, política y medios de comunicación, populismo penal, los tiempos académicos y políticos no son los mismos. Por favor, cambiar la mirada tradicional de esta criminología administrativa o esta forma de pensar las respuestas sociales al delito que no terminan saliendo de esto, de tácticas situacionales, de básicamente la militarización de las policías, de básicamente la toma por la fuerza de las comunidades, ¿no? Y paradójicamente las comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. El paradigma de la criminología cyborg, que más o menos le hice hincapié, no lo voy a profundizar demasiado porque ya llevo mucho tiempo. Y el rating de atención, digamos, pedagógicamente, yo sé que ya ahorita capaz no me están ni escuchando, pero es importante que tengan esto en cuenta. O sea, hay un montón de cosas
en la criminología como ciencia social que está aportando hoy en día de nuevas tendencias, de nuevas corrientes, una criminología económica que está saliendo también para analizar el tema del daño social que hacen las propias empresas, no como víctimas del delito, que pudiese pensarse en el complejo, en la criminología corporativa, ¿no? Que piensa en la criminología en las empresas quizás como entes y como prevenir los daños dentro de las empresas, sino también las empresas como causantes de daño, ¿no? Social, etcétera. Entonces, no sé, me gustaría escucharlos a ustedes. Me gustaría ahora callarme un poco, escuchar un poco qué les ha quedado de esto, qué les ha servido de reflexión, si tienen alguna duda, alguna pregunta, puntos negros que aclarar, críticas también a todo lo que les estoy diciendo, todo vale. Y a mí me encanta escuchar de todo. Adelante a todos. Muchas gracias, estimado Carlos, por tu tiempo, por tu tan amplio y sintético recorrido que nos has dado y con el que has nutrido a mis alumnos. Te agradezco mucho. Y también, antes de dar la voz a los alumnos, destacar que se encuentran aquí de la coordinación académica, el director del campus, quienes también te escucharon, y pues agradecerles a ellos que hayan permitido también esta plataforma para hacer esta vinculación de México hasta Argentina, y ahorita más adelante con una colega de Venezuela, egresada también de la misma universidad que tú. Ah, qué bien. Y aquí está con nosotros Lilia Rodríguez, y bueno, se nos empalmaron las conferencias por una confusión en los horarios. Allá en Argentina son creo que 2 horas más, en Venezuela creo que es una más, entonces se nos juntó, pero bueno, ya me coordinaré de otra manera para los siguientes acompañamientos que nos permitan. Y bueno, adelante a los alumnos, algo que comentar, alguna duda, inquietudes, considerando que esta es una materia introductoria y bueno, Carlos nos dio un amplio panorama, un recorrido más profundo. Entonces, adelante, Manuel, Hugo, Joel, Fernanda, Catherine. Manuel, ¿algún comentario? Hugo, No, profesor, por el momento no. Todo bien. gracias. Hugo. Pues de mi parte, lo que se me hizo interesante de todo lo que mencionó el catedrático es respecto a nuestro sistema de reinserción social, hablando de nuestro país, México, que no tenemos como tal un sistema de reinserción efectivo para todas las personas que pues salen, ¿no?, de compurgar una pena. En este caso sabemos que las personas que salen de prisión, de compurgar una pena, salen con antecedentes penales y esto les